En síntesis, yo creo que es el proceso más positivo que se ha hecho desde la constituyente. Abre la gran esperanza de que por primera vez los actores se den cuenta que no están simplemente simulando la paz, sino que tienen que llegar a refrendar la paz y que los acuerdos que se van a poner en vigencia tienen que pasar por el pueblo, que es el último determinante, el que sanciona esos acuerdos, sin la cual no hay una ley válida. Por lo tanto, no es un pacto de gobierno, es un pacto con el Estado. Y eso me parece que es lo fundamental. Y lo otro, que lo hablábamos antes, es que los guerrilleros, la guerrilla, tienen que admitir que esta paz es sin armas, que si quieren ser actores, tienen que dejar las armas. Eso sí, adquirir derechos políticos, cambiar las balas por los votos, cambiar la acción puramente armada por la acción política, y si quieren hacer política, entonces tienen que igualarse a todos los colombianos en las mismas condiciones. Lo único que me parece que ahora está en discusión es lo que usted llama la posibilidad de que ellos no tengan muerte política. Eso me parece que es muy importante. No pueden salir después de semejante conflicto de 60 años a la civilidad y no tener derechos civiles. Esa es una contradicción en los términos. Por lo tanto, lo que sí es absolutamente para ellos legítimo es participar dentro de la vida política, eso sí, escogiendo a los que tienen derechos para participar y los que van a ir a pagar cárcel o penas conmutativas, pero penas que sean las que realmente merecen después de un análisis con todo el Estado y el gobierno. Llevamos 2 siglos de república y 2 siglos de conflicto. Los acuerdos de los otros siglos eran entre canapés republicanos. En Colombia hay una cultura de pacto. Se reúnen unos notables, van a un canapé y allí debaten cómo se reparten la paz. Es decir, la paz era simplemente una tregua entre 2 conflictos. Después de que se incumplía la tregua, volvían a otra y salían reformas constitucionales. Ahora no hay ese propósito. Es un acuerdo abierto donde participan no solamente los miembros del gobierno, sino los actores de poder de este país y con la presencia del gobierno americano. Me parece que es el elemento nuevo, la presencia de la comunidad internacional y de los Estados Unidos, sin lo cual no hay paz, porque en este siglo no hay paz sino paz americana. Es decir, desafortunadamente tenemos que reconocer que ellos son, como en la paz romana, los que determinan las condiciones. Y si ellos no están de acuerdo en hacer la paz, es decir, en bajar los planes de asistencia militar, en no intervenir abiertamente en los tratados en Colombia y en respetar los acuerdos, entonces no habrá paz. Por primera vez las FARC, como hemos dicho, negocia a sabiendas de que es culpable, de que es un agente de la violencia, que ha tenido intervención nefasta en territorios enteros, que se ha potenciado con el narcotráfico, que acepta que tiene protección de cultivos, que se ha aliado con algunos actores regionales que son narcotraficantes, en las regiones no solamente del sur, sino en Urabá. Es decir, las FARC tienen que reconocer por primera vez que ellos forman parte del problema, que no son la solución del problema, sino que son parte del problema. Y que si son parte del problema, hay que salir de ellos, es decir, hay que salir del modo como han hecho la guerra. Yo creo que las FARC han entendido que tienen que pagar por lo que han hecho y ser reconocidos como actores políticos siempre y cuando dejen las armas. Lo que me parece que es importante es que no se los acose de manera tal que en el momento, hoy por ejemplo, se reconoce que la tregua más importante ha sido la de este mes. El titular del periódico de hoy dice que por primera vez en 40 años han disminuido el número de víctimas y prácticamente no hay sino una veintena de personas que han sufrido por esta guerra. Eso en 40 años, que por primera vez esta tregua muestre que sí tienen intención de paz. Es decir, lo que ha demostrado la guerrilla es que sí tienen unidad de mando, porque todo el mundo decía, no, el Frente Sur no tiene nada que ver.
Y ahora resulta que el Frente Sur de Joaquín Gómez y compañía está sentado en La Habana y que han hecho tregua. Por lo tanto, hay un índice fundamental. Los que están negociando sí son reconocidos por sus tropas, es decir, si tienen unidad de mando. Y por lo tanto, se está negociando de poder a poder. Ahora, lo que quiero decir es que las FARC no pueden creer que son un poder dual, porque aquí no ha habido una guerra civil como en El Salvador. La guerra que hubo aquí es una guerra irregular, pero no se puede comparar a lo que hizo el farabundo Martí en Salvador, donde sí había un conflicto civil permanente y fíjense que salieron en igualdad de condiciones. Pero yo no creo que las FARC sean el farabundo Martí, no lo creo. Podrá hacer una política como la que hizo el farabundo Martí, pero con la diferencia que el farabundo Martí en menos de una década estaba en el poder. Y yo no estoy tan seguro que las FARC en una década están en el poder. Me parece que no tienen las mismas condiciones, pero que sí, como usted lo ha insinuado, tienen derecho a hacer política y a no ser asesinados como hicieron con el genocidio de la UP. Si los actores que hay aquí ilegales y los enemigos ya no agazapados, sino abiertos de la paz, no dejan que los señores salgan a la vida pública, entonces volvemos otra vez a que grupos disidentes de las FARC van a bandolerizarse y van a volver otra vez a armar guerrillas. Por lo tanto, hay que pedirle a los enemigos de la paz, a todos esos grupos que andan por allí esperando que salgan los guerrilleros para asesinarlos, que por lo menos formen parte de un primer acuerdo. Es lo que yo voy a hablar esta noche aquí en esta ciudad, el problema de la venganza. Si no se para la venganza y los antiguos víctimas se vuelven victimarios y si crea este círculo infernal de que la víctima pasa a ser victimario, nos va a pasar como pasa con Israel, que pasó de ser víctima, y fíjense lo que está haciendo hoy Israel, no se diferencia mucho de lo que hicieron con ellos. Es decir, Israel hoy no puede decir que se ampara en que fueron asesinados por los nazis y entonces ellos hacen con los palestinos una permanente vindicta y los pogrom que antes eran contra ellos, ahora los ejercen contra los palestinos. Yo no creo que uno pueda pasar de víctima a victimario si no hay un acuerdo. En las otras sociedades se hacía siempre un chivo expiatorio, mataban a alguien. Por ejemplo, a Jesús lo mataron para parar el conflicto con esas víctimas. Mataron a Jesús y supuestamente la religión pasó de ser perseguida a ser perseguidora. Fíjense ustedes que el cristianismo, perdónenme, no tengo nada contra el cristianismo, pero el cristianismo tuvo como lo menos una historia un poco criminal en la Edad Media y pasó a la Inquisición, y ustedes que son abogados saben perfectamente que los crímenes que cometieron desde los papas hasta cardenales del Renacimiento no eran comparables a cualquier asesino común. César Borgia es comparable a Pablo Escobar. Es decir, podemos decir que tienen la misma estatura moral. Por lo tanto, me parece que lo que voy a tratar de mostrarle a las personas es que si no se calma la venganza y no las pasiones de la guerra, que son las mismas pasiones que hoy tenemos por la paz, pero reorientadas, no se canalizan hacia volver a romper ese círculo infernal en que llevamos 2 siglos, pues el problema no está en el acuerdo, el problema está en los ciudadanos colombianos. ¿Pueden aceptar que no haya vindictas, retaliaciones y venganzas? Esa es la clave. Es que estos miembros de la academia creen una cultura de paz. Es decir, la academia tiene que salir de los muros intrauniversitarios e ir a explicarle a los ciudadanos qué es un posconflicto, qué es la verdad histórica, cómo se construye una narrativa entre los miembros históricos, es decir, los que participaron, no solamente como víctimas, sino como victimarios, tienen que unirse con los miembros de la academia y decantar, por ejemplo, una gran narrativa, no buscando una verdad absoluta, porque es que la verdad absoluta no existe. Existen son relatos, narrativas, formas de contar la historia, pero que no sean bajo un punto de vista sesgado.
o los que fueron víctimas y todo el mundo se declara víctima, porque como dice muy bellamente en esta revista del domingo pasado, el señor, el gran historiador famoso, que es el discípulo de Jacques Le Goff, que hace un hermoso libro que traje, él se llama Todorov, y hace este libro que se llama Los abusos de la memoria. Y él lo que muestra es que los que verdaderamente hacen los documentos, los que hacen la educación, crean valores de paz, son los académicos. Es decir, la academia tiene que ir a contarle la historia y a recoger los testimonios de los participantes en la guerra. No contentarse con hacer una especie de gabinete haciendo documentos cerrados, no. Ir e interpretar los relatos de la gente, sacar las historias reales, depurarlas, como toda memoria que es selectiva, y contarle al país qué fue lo que pasó. Hacer una comisión de la verdad, así no sea institucional, pero una comisión de la verdad que no haga 12 relatos como la que hizo la vez pasada, sino que haga un relato más o menos entretejido. No se trata de que cada académico cuente la historia, sino que se pongan de acuerdo. Lo más difícil en la academia es que todo el mundo quiere tener su propio libro, su propia investigación, su propio texto. No, hay que ser humildes, hay que poder dialogar entre múltiples voces para que se oiga un gran relato. A los estudiantes de Uniciencia, ya conocí a los profesores hace un mes, me llevé la mejor impresión, vine a hablar del sistema educativo y de la cultura, de la educación. Hoy quiero que los miembros del estudiantado de Uniciencia se sumen a esta campaña como los profesores. Los profesores han demostrado tremendo interés por estos temas. Espero que los estudiantes demuestren que tienen cultura política. En mi época de estudiante, los que llevábamos la iniciativa éramos nosotros, el movimiento estudiantil. Yo pertenecí a la Universidad del Valle y fui presidente de su consejo, fui su representante del superior cuando tenía 19 años. Y en ese momento nosotros sabíamos tanta política como los profesores. Ahora veo que los estudiantes han perdido el mismo movimiento que tenían, el impulso. Entonces, haría un llamado, así como en el movimiento contra la reforma universitaria, demostraron que están vivos, la MANE demostró que derrotó la reforma universitaria, ahora tienen que demostrar es que no solamente están por una reforma universitaria, sino por una reforma política y social. Porque si la educación, si no tiene un nuevo sistema político y un nuevo sistema social, pues la educación seguirá siendo la cenicienta de este país. Por lo tanto, yo llamo a los estudiantes a que sepan que si la cultura de paz triunfa, ellos tendrán futuro, la universidad tendrá futuro. Si la cultura de paz no triunfa, yo no sé la universidad qué futuro pueda tener. En un país en guerra, desgastado, en una batalla campal, desangrándose, no hay posibilidad de educación. La educación triunfa si hay cultura de la paz.